Vamos a resolver dos ejemplos de la guía que tenemos, ¿sí? Ejercicio B. Logaritmo en base 6 de menos 2x más 5. Acá hay una particularidad que se les va a presentar en este ejercicio y en ejercicios como el punto F, el H y el J, ¿sí? ¿Qué pasa? Dijimos que cuando tenemos una función logarítmica, lo primero que hacemos es determinar el dominio de la función, ¿sí? Para eso, el argumento, que en este caso es menos 2x más 5, siempre vamos a plantear que tiene que ser mayor a 0. Siempre comenzamos con esa condición, ¿sí? Cuando despejamos, acá nos quedaría menos 2x, el 5 que va a pasar restando, y acá viene la cuestión. Cuando el coeficiente de la x, o sea, este número que está multiplicando, ¿sí?, pasa dividiendo y es negativo, como es este caso, lo que va a pasar es que se va a invertir el sentido de la desigualdad, ¿sí? Acá estaba como mayor, acá pasa a ser menor, ¿sí? Teniendo en cuenta que los números cuando se están multiplicando pasan dividiendo, no cambian su signo, ¿sí? Cambian la operación, pero el sentido de la desigualdad se va a invertir, ¿sí? Y después, resolviendo esto, menos dividido menos más, y 5 dividido 2 me va a quedar 5 medios. Que también podemos pensarlo como 2,5 para marcar. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que el dominio de la función van a ser los valores de x menores a 5 medios, ¿sí? Entonces, eso yo me lo puedo imaginar, o sea, yo lo puedo pensar, después si bien lo voy a graficar, pero ya puedo pensar como que 3, 2, 1, 0, 5 medios, yo sé que ese va a ser el dominio de la función, ¿sí? No hace falta graficarlo, simplemente es para tener una visualización, digamos. Entonces, acá ya podemos responder al primer punto. Primer punto nos pide el dominio de la función desde menos infinito hasta 5 medios, ¿sí? Porque va a ir desde el menos infinito hasta este valor. La imagen, como dijimos en toda función logarítmica, son los reales, ¿sí? Bien, también sabiendo esto ya podemos responder al tercer punto que nos pide la asíntota. Va a ser ese valor, x igual a 5 medios, ¿sí? Esa va a ser la recta vertical por la cual la función no va a pasar. Bien, intersección con los ejes. Intersección con el eje Y hacemos x igual a 0. O sea que nosotros vamos a hacer logaritmo en base 6 de menos 2 por... O sea, reemplazamos, ¿no? 0 más 5. 2 por 0, 0. O sea que acá me quedaría logaritmo en base 6 de 5. Y eso lo vamos a hacer con la calculadora. Con esta calculadora yo puedo resolver, si tienen una calculadora de este tipo, acá podemos resolver un logaritmo. En este caso, la calculadora va a ser logaritmo en base 6 de 5, ¿sí? Y directamente nos da el resultado. Si tenemos una calculadora científica común, recordemos el cambio de base. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 6, que en ese caso sería así. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 6. Y nos da el mismo resultado, ¿sí? Esta ya tiene programado para cualquier logaritmo. ¿Estamos? O sea que intersecta en Y aproximadamente en 0,89. ¿Por qué pongo este símbolo de aproximado? Porque el logaritmo me da un valor irracional, o sea, no es el valor exacto, ¿sí? Pero aproximadamente lo podemos considerar ahí. Si ustedes quieren redondear, esto se puede redondear a 0,9, es lo mismo, ¿sí? Para el caso. Bien, y ahora viene la que cuesta un poquito más. Intersección con el eje X, que es donde entonces hacemos Y igual a 0, o sea, hacemos toda la función, logaritmo en base 6, menos 2x más 5 igual a 0, ¿sí? ¿Cómo dijimos que se despeja? La base del logaritmo pasa como base de potencia, base, no exponente, o sea, va a ser 6, en este caso, elevado a la 0. Y acá me queda el argumento ya solo. Todo número elevado a la 0, 1. Este 5 que va a pasar restando.
Y recordemos que el 2 que está dividiendo, perdón, que está multiplicando, esto me va a quedar menos 4, cuando pasa dividiendo, o sea, cambia la operación, pero no cambia su signo. Menos dividido menos más, 4 dividido 2, 2. O sea que ahí están las intersecciones con los ejes, ¿sí? Esto sería la respuesta al punto 2. Intersección con el eje X, en este caso tiene, y es igual a 2. Intersección con el eje Y tiene, y es aproximadamente igual a 0,9. Bien, vamos al gráfico, ¿sí? Para el gráfico, tabla de valores. ¿Qué valores darle? Y bueno, si esto me está diciendo menores que 5 medios, o sea, menores que 2,5, y tranquilamente yo le podría dar el 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Ya con esos valores estaría bien, ¿sí? Hay quienes, y esto está perfecto también, si esto es 2,5, hay quienes el primer valor siempre se lo dan muy próximo al de la asíntota. Por ejemplo, si esto es 2,5, hay quien prefiere darle 2,4, ¿sí? Menor a 2,5, 2,4, ¿sí? Para ver justamente qué pasa en cercanías de la asíntota, ¿sí? Y eso está bien también. Bueno, vamos a resolver, sin olvidarnos que nosotros tenemos que reemplazar en toda la función, o sea, logaritmo base 6, menos 2x más 5 y después resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el 2,4 va a ser algo así. Logaritmo base 6 menos 2 por, y ahí reemplazamos el valor. 2,4, no sé si se alcanza a ver, vamos a repasarlo con negro. Logaritmo base 6 menos 2 por 2,4 más 5. Y ahí resolvemos, ¿sí? 2 por 2,4 me queda 4,8. O sea, 5 menos 4,8. Acá me va a quedar logaritmo en base 6 de 0,2. ¿Sí? Y eso me va a dar menos 0,89 aproximadamente. ¿Sí? El logaritmo puede dar el resultado negativo. Lo que no puede ser negativo es el argumento. ¿Sí? Y así con todos. Para 2, por ejemplo, va a ser logaritmo base 6 de menos 2 por 2 más 5. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 5. Esto me va a quedar 1. ¿Sí? Y logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. ¿Sí? Y así vamos completando la tabla. Bien. Ya dejé los valores completos, ya calculados, no escribí todo para dejarme un poquito de lugar para la gráfica, ¿sí? Bien, cuando vamos a graficar, lo primero que marcamos es la asíntota, ¿sí? Nuestra asíntota que había dado en 2,5, o sea que acá estaría la asíntota. El dominio de la función me decía menores que 2,5, o sea que ya puedo suponer que la función va a estar acá. Para acá no va a haber función, ¿sí? Entonces, vamos marcando los puntos. Para 2,4 me da menos 0,89. O sea, para 2,4 apenitas, o sea, muy próxima al valor de la asíntota, me da en 0,89 negativo. Ahí. Para 2 me da 0. 2 de x, 0 de y. 1 de x, 0,61. 1 de x y 0,61 lo marcaría con 6 milímetros, ¿no? Sería ahí. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Para 0 de x, 0,89, que en realidad era la intersección que habíamos marcado, estaría acá. Para menos 1 me da 1,08. Para menos 2 me da 1,22. ¿Sí? Y ahí podemos ver la forma que va a ir tomando, o la forma que va a tomar esta función. Yo la voy a mover un poquito para graficar más cómodo. Esa va a ser la función o la forma de la gráfica. ¿Sí? Esa va a ser nuestra función logarítmica. Esto, como dijimos, sigue. ¿Sí? Sigue
cada vez acercándose más, ahí ya no me da para acercarlo más, pero esa va a ser nuestra función logarítmica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaba responder? La asíntota, x igual a 5 medios. La monotonía decreciente, ¿sí? Y vamos con los intervalos, que eso es lo que más importa. Intervalo de positividad, intervalo de negatividad. ¿Dónde es positiva la función? Desde este valor hacia atrás, toda la función está en la parte positiva, ¿sí? O sea que va a ser positiva desde menos infinito hasta la raíz, que en este caso sería 2. ¿Y dónde es negativa la función? Recordemos, desde 2 no hasta infinito, porque la función solamente llega hasta acá. Solamente esta pequeña porción de función va a ser negativa. Desde 2 hasta 5 medios. O desde 2 hasta 2,5, ¿sí? Y ahí quedaría resuelto el punto B, ¿sí? Particularidad entonces del punto B y de los que les nombré al principio: cuando el coeficiente de la x es negativo y lo despejamos, se invierte el sentido de la desigualdad, ¿sí? Bueno, vamos con otro punto. Punto D. ¿Qué tiene el punto D? Además de la función logarítmica, tenemos fuera del logaritmo en sí un término independiente, ¿sí? Ya vamos a ver cómo trabajar. Primer paso que hacemos, la restricción del dominio, ¿sí? Vamos a decir entonces que en este caso 3x más 7 tiene que ser mayor que 0. Y despejamos. En este caso el 7 va a pasar restando, el 3 que va a pasar dividiendo. X mayor a menos 7 tercios, ¿sí? Ese va a ser el dominio de la función. Bien, acá también ya sabría yo que la asíntota va a ser de menos 7 tercios. Si yo acá ya quisiera hacer la tabla para graficar, puedo, ¿sí? Pero vamos a hacer el resto del análisis como para tener una gráfica un poco más certera, ¿sí? Pero acá yo con esto ya podría empezar a hacer la tabla de gráfica. Bien. Entonces, lo primero que sabemos es que nuestro dominio va a ser, si es mayor a menos 7 tercios, entonces va a ser de menos 7 tercios hasta infinito positivo. Nuestra imagen va a ser directamente todos los reales, ¿sí? Vamos con la intersección, con los ejes coordenados. Intersección con el eje X, perdón, o bueno, con X, lo mismo. Decimos que Y es igual a 0, ¿sí? Y es igual a 0, entonces igualamos toda la función a 0. Este tiene una particularidad, este ejercicio, que tiene una base fraccionaria y menor a 1, ¿sí? Pero se resuelve de la misma forma. Logaritmo base 1/4 de 3x más 7 más 2, todo igualado a 0. Y lo que no me tengo que olvidar es que yo ahí tengo dos términos, ¿sí? ¿Cómo hago para despejar? Primero este 2, que en este caso lo pasaré restando, ¿sí? Acá me va a quedar logaritmo base 1/4 de 3x más 7. ¿Y cómo dijimos que despejábamos? La base pasa como base de potencia, ¿sí? O sea que en este caso este 1/4 va a pasar como 1/4 elevado a la menos 2, ¿sí? Y acá me va a quedar 3x más 7. ¿Estamos? 1/4 elevado a la menos 2. Si el exponente negativo, ¿qué hace? Invierte la base, me quedaría 4 sobre 1. Y si lo elevo al cuadrado me quedaría 16, ¿sí? Y si no nos acordamos, directamente en las calculadoras este símbolo nos va a permitir elevar a cualquier potencia, ¿sí? O sea, ustedes en este caso harían 1/4 elevado a la menos 2. Y nos queda 16 justamente, ¿sí? De paso, eso ya les sirve para cualquier tipo de potencia que tengan. Entonces, 16, este 7 que va a pasar restando y este 3 que ya va a quedar dividiendo, como para hacerlo en un solo paso. Entonces, 16 menos 7 me quedaría 9, 9 dividido 3, 3. Ahí tenemos nuestra intersección con X, ¿sí? Intersección con el eje Y, X igual a 0. Entonces me quedaría logaritmo base 1/4 de
3 por 0 más 7 más 2. Y ahí tenemos que resolver primero el logaritmo y después sumarle el 2 en este caso. O sea que acá me va a quedar 3 por 0, 0, 0 más 7, 7. O sea, me va a quedar logaritmo en base 1/4 de 7. Y a todo eso más 2. Logaritmo en base 1/4 de 7. Si lo hacen en la calculadora común va a ser logaritmo de 7 dividido logaritmo de 1/4. Menos 1,4. Aproximadamente, ¿no? Ahí tenemos las intersecciones. Esto sería el punto 2 que nos pide la guía. ¿Sí? Bueno, ya tenemos dominio, tenemos asíntota, tenemos intersecciones. Vamos a hacer la tabla y vamos a graficar a ver qué nos da esta función. Estas funciones, y todas en realidad, se pueden graficar en forma directa y sin tabla, ¿sí? Pero al principio conviene darle valores como para no perdernos y entender, digamos, la forma que va a tomar. Bueno, tenemos que graficar entonces la función logaritmo base 1/4 de 3x más 7 más 2, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con los valores de x? Los reemplazamos y resolvemos, ¿sí? ¿Qué valores darle? Esto me dice mayor que menos 7 tercios. ¿Dónde está el menos 7 tercios? Si nosotros queremos marcar esto en la recta, y yo ya voy a ir haciendo la gráfica como para ir ubicándome, ¿sí? La gráfica por acá. Siempre nombre a los ejes, escala, ¿sí? Es un poco tedioso, pero hace a la construcción de la función. Bueno, menos 7 tercios. Si yo hago 7 dividido 3, me va a quedar 2,33. O sea que yo podría pensar que de menos 7 tercios sería aproximadamente por acá. De acá hacia los positivos está el dominio, ¿sí? Entonces, si acá comienza el... digamos, acá estaría la asíntota en 7 tercios, ya que estamos. Vamos a marcarlo. Siete tercios negativo, ¿no? Entonces, si acá está la asíntota, y un valor más cercano sería darle el menos 2, ¿sí? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así sigue. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos valores darle? Con 6 valores está bien, 5 valores también. O sea, el tema es que se me forme a mí la curva, ¿sí? Obviamente, cuanto más valores, mejor, ¿no? Bueno, yo voy a resolver, o sea, resuelvo uno y el resto los voy a completar, ¿sí? Para tampoco aburrir mucho con hacer una tabla. Pero recuerden que es reemplazar, resolver el logaritmo y después sumarle 2. O sea, para menos 2 sería así. Logaritmo base 1/4 de 3 por menos 2 más 7, ¿sí? Y todo eso más 2. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 7, 1. O sea, sería logaritmo en base 1/4 de 1, ¿sí? Logaritmo en base 1/4 de 1, esto va a dar 0. Todo logaritmo de 1 da 0. Pero a eso le tengo que sumar el 2. O sea que todo esto me va a quedar en 2, ¿sí? Y así siguiendo. Esto yo lo hago más rápido, pero lo hacen en una cuentita auxiliar, ¿sí? Lo van haciendo en la calculadora, es decir, lo van resolviendo. Dijimos menos 6 más 7, 1, entonces hacen logaritmo de 1 dividido, o con cualquier valor, ¿no? Logaritmo de 1/4, que era la base. Esto es para calculadora sin cambio de base. Ahí está el 0 que les decía yo, 0 más este 2, 2, ¿sí? Y así completan toda la tabla. Bien, así quedaría completa la tabla, ¿sí? Y antes de seguir, un pequeño error que tuve cuando hicimos la intersección con los ejes. Yo lo dije acá siempre, pero me olvidé de hacerlo acá.
Este logaritmo vale menos 1,4, pero yo me olvidé de sumarle el 2. O sea que esta intersección con y en realidad me daría 0,6 aproximadamente, ¿sí? Que es este 0,59 o 0,6 que me da en la tabla, ¿sí? Este fue un error que se me pasó. Bueno, una vez que la tabla está completa, entonces tenemos la asíntota marcada, ¿sí? Entonces empezamos con los puntos. Menos 2 de x, 2 de y. Menos 2 de x, 2 de y. Menos 1 de x, 1 de y. Menos 1 de x, 1 de y. 0 de x, 0,59 o 0,60, que es la intersección. Acá. 1 de x, 0,34 de y. 1 de x, 0,34. 2 de x, 0,15. Para 3 de x me da 0. Estaría acá. Que justamente es la intersección que hallamos, ¿sí? Y si yo le hubiera dado un valor más acá, por ejemplo, como para continuar esto, muy probablemente esto me hubiera dado un valor negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tiene esta función? En realidad es al revés de la que veníamos viendo. Fíjense que la curva va a tomar esta forma. Pasa por 3 y acá va a decrecer, ¿sí? Esa va a ser la función. ¿Por qué toma esta forma si antes siempre eran crecientes? Porque la base, al ser menor que 1, un cuarto, va a generar esta forma en la función logarítmica. No va a ser creciente así o decreciente así, sino que se va a ir aproximando a la asíntota, pero hacia arriba. Eso pasa cuando la base toma un valor de un cuarto. Por eso quería mostrarle este ejercicio también, ¿sí? Bueno, una vez que está hecha la gráfica, tenemos intersección, dominio e imagen, tenemos asíntota, monotonía decreciente, ¿sí? Y por último, intervalos. Intervalo de positividad desde 3 hasta menos 7 tercios, porque para allá no sigue la función. O al revés, desde menos 7 tercios hasta 3. En toda esa parte la función es positiva. Menos 7 tercios hasta 3. Y lógicamente, si esta curva sigue hacia acá, sigue bajando, entonces la negatividad va a ser desde 3 hasta infinito. Y ahí quedaría completo el análisis. Bien, con esto estarían en condiciones de empezar a trabajar.